¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar un poquitito de lo que yo llamo, a partir de esta propuesta del socionalista, ¿no? El que escucha ese discurso social astuto y audaz del discurso amo, que programa, que determina, que encausa, que da un contorno de subjetividad a cada sujeto en cada época y que tiene que ver con estrategias de dominación, de definición de modelos de mundo, de determinar las prácticas, de lo que él determina, por ejemplo, lo que se piensa y lo que no se debe pensar. Y esto Foucault lo captó también después de Fromm, porque Fromm hablaba de zonas de represión, digamos, es decir, ideas, tabúes, temas que ni se trata, digamos, ¿no? Entonces, el socioanálisis entonces estudia el inconsciente social, que Fromm lo estudia profundamente, y Freud, en Psicología de las Masas, tomando el libro de Le Bon, que es también Psicología de las Masas. Le Bon fue el primero, el que habló sobre la parte inconsciente, es decir, la subjetividad inconsciente, eh, las masas dominadas por motivaciones inconscientes, incluso así lo dice Le Bon, en 1895. Después Freud, en el año siguiente, empezó a profundizar el inconsciente. Bueno, parece ser que hay un préstamo allí del maestro Freud respecto de Le Bon y toda la tradición que estudiaba el inconsciente. Por ejemplo, el filósofo Harman en su libro Filosofía del Inconsciente, Teodoro Lipp, que es un psicólogo que ya hablaba de preconsciente, inconsciente, etcétera, y otros como Dilthey, que hablaba del destino moral y todo, ¿no? De donde podemos decir que sacó el super yo. Muchos dicen que es de Nietzsche, que sacó el helio, pero el super yo parece que viene de Dilthey, sí. Bien, entonces les quería hablar de este socioanálisis freudiano, ¿no? Freud, socionalista. eh, Hay escritos freudianos, como el Psicología de las Masas, en donde él estudia el comportamiento grupal de las masas organizadas como una institución que está guiado por motivaciones inconscientes, ¿no? Entonces, Freud también comparte esta idea de Le Bon de que en una situación grupal, en una situación de masas, emerge la ley de la mediocridad, digamos, aumenta lo emocional y disminuye lo intelectual, digamos, o sea que los frenos de la represión se aflojan un poquitito y nos soltamos en las masas, ¿no? Luego Freud estudia la relación del líder y la masa y lo compara con la relación del hipnotizador con el hipnotizado, o sea, se dan procesos de identificación, etcétera, de idealización, entonces, de ligamen libidinal, digamos, que él encuentra. Y esto pasa en la política, el líder y la masa, etcétera. Y luego tenemos otro escrito de Freud, que es el de Totem y Tabú, que es totalmente válido para el socionalista de lo social, porque cuando ve políticos peleando entre sí en vez de alianza fraterna de hermanos, no, es una lucha fraterna entre hermanos, el complejo de Caín, digamos, ¿no? Y esto él lo saca del parricidio original, que genera la culpa, es decir, un buen día los hijos ambivalentes respecto del padre, que se apropiaba de las mujeres, echaba al mayor, etc. Lo matan y hacen un festín, se comen al padre. Bueno, después hay una culpa retroactiva que Freud ubica en la génesis de los procesos sociales, es decir, las representaciones, la culpabilidad social es muy importante estudiada en Freud, pero también otras representaciones colectivas que compartimos, prejuicios, mitos, síntomas, ideales. Y en este sentido el Freud social emerge en primera fila. Pero tenemos que decir que el Freud socionalista, el socioanálisis freudiano, es un poquito más que un inconsciente subjetivo proyectado a lo social, sino que le vamos a dar ese rango de
que hay un plano de lo social. Si bien Freud dice que la psicología individual y la psicología social son lo mismo, en el fondo, con cierto predominio de a veces de representaciones del inconsciente, tenemos que decir que hay un polo, el de lo social, en donde se juega un inconsciente social, digamos. En ese sentido, hacemos un progreso respecto del pensamiento de Freud, ¿no? Sin embargo, le llamamos socioanálisis freudiano porque nos basamos en los escritos sociales de Freud. Moisés y la religión monoteísta es otro libro donde estudia la religión en relación al texto Tótem y Tabú, la relación a este protopadre, la idealización, la culpa, los procesos inconscientes que rigen esta actitud de fijación a un padre ideal, ¿no es cierto?, el tema de Dios. Y así tenemos textos de Freud, por ejemplo, el malestar en la cultura, que es también una manera de socioanalizar al sujeto social. Nosotros ya hablamos de sujeto social en socioanálisis, porque los inconscientes subjetivos, cuando interactúan, truecan de calidad. Siempre doy la imagen que da Med, porque si bien hablamos de socioanálisis freudiano, también citamos a Fromm, Med, significante social, Lacan. En un momento dado le podemos también llamar socioanálisis psicoanalítico, digamos, ¿no? Porque sería el psicoanálisis de la sociedad contemporánea que empezó Fromm, es el título de su libro, ¿no? Entonces, el psicoanálisis de lo social es una realidad, y le podemos llamar socioanálisis para no extrapolar el encuadre subjetivo individual del psicoanálisis. O sea, no es un diván. Podemos hablar de un diván social, pero no, el sujeto social puede ser un individuo, un grupo, una institución, una clase, y le llamamos entonces socioanálisis freudiano. Y el malestar en la cultura es muy rico en esto de a mayor represión, mayor neurosis, mayor sufrimiento del ser humano, ¿no? Esta equivalencia que Freud estudia allí, en el malestar en la cultura, en relación a la agresividad y otras cuestiones, ya hablando de un plano de un super yo social, por ejemplo, ¿no? Sin duda que hablamos del censor en la sociedad, sería el Estado. Y esto es llamativo porque Henry Lureau, el que teorizaba sobre el análisis institucional, tiene un libro que se llama El Estado Inconsciente, que es, en algunos pasajes está muy claro que es el super yo social, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que ver que hay grupos en interacción, y allí entran las premisas del socioanálisis. Hay modelos de mundos encontrados en cada clase social que se pretende universal, por ejemplo, y allí tenemos la división de la sociedad. Tenemos un sujeto dividido, sin duda, entre consciente e inconsciente, pero también tenemos un sujeto dividido en clases. De modo que este socioanálisis freudiano, y más también, se extiende un poco hacia otros autores, para estudiar las representaciones sociales, las ideologías, pero como decía Pichon, nos interesa el sustrato motivacional de las ideologías. Y en socioanálisis no lo llamamos así, lo llamamos ideoloísmos, o sea, son ismos, modelos parciales que autoritariamente pujan por imponerse, y allí tenés todos los debacles sociopolíticos, hasta guerras, etc. Y la idea consiste en una realidad, en un mundo que tenga entrecruzamientos, o sea, acuerdos transversalidades sensatas, es decir, una realidad compartida, digamos, ¿no? Y en esto el socioanálisis interviene estos puntos de vista egocéntricos que se pretenden universales, incluso lo hacen a fuerza de psicótica, de matar al otro. Entonces,
También podemos hablar de que hay sociedades que se enferman, hay una sociotraumatología, como hablamos en socioanálisis, y que utilizamos también el modelo de zonas de represión que habla Freud, y en donde permanece esto reprimido, esta furia social, este trauma, producto de holocaustos, crisis económicas brutales, impositivas de una clase sobre otras, etcétera, y que necesitamos curar también desde la socioterapia a este sujeto trastornado por los procesos represivos, ¿no es cierto? Muchas gracias.